Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice la Biblia: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Permita, Señor, en esta hora que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Agradecemos, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Agradecemos por su palabra bendita. Y ahora habilítenos, capacítenos y prepárenos para comprenderla. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la predicación bíblica. La predicación bíblica tiene que ver específicamente con la palabra de Dios. Tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo vino a la tierra, se enfocó en la palabra de Dios. Y hoy necesitamos trabajar con este seminario que tiene por título, ¿qué cosa? La autoridad en la predicación. ¿Quién le da a la predicación la autoridad? ¿Cómo la predicación recibe la autoridad, el derecho, el poder, la soberanía? ¿Qué significa la autoridad de la predicación? Hay dos fuentes que la predicación recibe su autoridad. Número uno, Jesucristo. Y número dos, la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera? Jesucristo. Y la segunda, la palabra de Dios. Cuando usted recibe la autoridad de Jesucristo y la autoridad de la palabra de Dios, entonces usted está en la línea correcta. ¿Cómo dice esta definición? ¿Qué significa autoridad a la luz de la Biblia? ¿Qué significa autoridad en la palabra de Dios? Hay una definición que queremos compartir que dice, la palabra autoridad está traducida al término ¿cuál? Exusía, el término griego exusía, que tiene un abanico muy amplio de concepto o de definición. Significa libertad de elección, el derecho a actuar o a decidir, la capacidad de hacer algo, autoridad, el poder ejercido por los gobernantes en virtud de su cargo e incluso poder absoluto. La palabra exusía nos dice que alguien tiene el derecho legal de gobernar, que alguien tiene el derecho legal de la soberanía. Cuando usted lee con cuidado San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4, encontrará a Satanás diciendo, a mí me ha sido entregada, yo tengo esta autoridad, yo tengo este poder, yo tengo este derecho, yo tengo esta soberanía. Y Jesucristo no se lo contradice. Al contrario, el Señor Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo antes de él morir en la cruz. Por tal razón, la palabra autoridad, la palabra exusía, nos habla o nos dice, alguien que tiene el derecho legal para gobernar, alguien que tiene el derecho legal para imponer su potestad, su autoridad, el que tiene soberanía, el que tiene la capacidad y el derecho de ejercer dominio sobre algo o sobre alguien. La autoridad de la predicación. ¿Quién le dio a la predicación la soberanía, la potestad, el poder, el derecho de hacer lo que tiene que hacer? Ya veremos que se lo dio a la predicación Jesucristo. Y número dos, la palabra de Dios. Cuando Cristo comienza, ya leímos en San Marcos capítulo 1, que cuando Cristo comienza en la tierra su experiencia, dice que lo hizo predicando. El mismo Jesús predicó. Por tal razón encontramos a Jesús como un ejemplo de predicación. Vamos a ver otra definición rapidito de lo que es la autoridad en la Biblia. Exusía denota autoridad, del significado de permiso o de libertad para hacer como a uno le plazca, pasó al de la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Satanás le quitó a Adán y Eva, por engaño, la autoridad, la soberanía,
exusía. Dios le dijo a Adán y Eva que entregaba el jardín del Edén en sus manos para que lo guardaran y lo labrasen. ¿Le entregó Dios a Adán y Eva el derecho sobre la tierra, sí o no? Sí. ¿Tenían Adán y Eva el derecho de gobernar en la tierra? Sí. ¿Y quién los engañó? Satanás. ¿Y quién quedó con el derecho de gobernar la tierra? Satanás. ¿Y en qué se constituyó Satanás? En príncipe de este mundo. ¿Y qué tenemos en este mundo? Dolor, sufrimiento y muerte. ¿Es así o no es así? Sí. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, ¿qué cosa viene? A recuperar ese derecho, esa soberanía, esa potestad. Por eso, cuando usted comienza a ver a Cristo en su ministerio, es bueno que tome en cuenta algunos tips que tenemos que analizar. Dejémonos de ilusión y vamos con la mente fría a ver estos textos de la Biblia que nos mencionan a Jesús. Por ejemplo, en el San Marcos capítulo 1, versículo 22, ¿qué dice Marcos 1, 22? Dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué cosa qué hacía Jesús? Porque les enseñaba, ¿como quien dice? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos? Que cuando hablaban no eran ni concisos ni precisos, sino que decían, como dijo el rabino fulano, como dijo el rabino fulano, como dice la tradición, como dice aquello, como dice lo otro, como dice todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de la Gemara, del Torón, de la Midrash, de los Targumes? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen. Los judíos hicieron muchísimos comentarios de la Biblia, muchísimos comentarios de la palabra de Dios y se inventaron tradiciones para supuestamente explicar mejor y terminaron metiéndose en un camino, una camisa de 11 varas, al punto que Pedro dice, ni nosotros podemos guardar todas estas cosas que se han inventado. 613 regulaciones, 613 detalles había que guardar todos los días y Dios nada más escribió 10 mandamientos. Así que cargaron tanto la ley que la cosa se hizo insoportable. Por eso, cuando hablaban, no hablaban con autoridad, con soberanía. E inclusive, si usted lee el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, descubre cómo Cristo los regaña porque anteponen la tradición a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, en San Marcos utilizan la palabra corbán, que significa es mi ofrenda a Jehová. Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Es correcto o no es correcto? En la tradición, los sacerdotes, los levitas, los escribas y los fariseos se inventaron una metodología para robarle el dinero a la gente. Mire qué sinvergüenza eran. Tan bravo eran que entonces inventaron un juramento y era decir corbán. Todo lo que tengo lo consagro a Jehová. De esa manera, entonces ellos autorizaban a la gente que no atendieran con su dinero, con sus bienes, a sus padres y a sus madres, a sus familiares, a su papá y su mamá. Ahora bien, cuando la persona moría, pregúnteme a quién se le quedaba todo el dinero. Al templo. Y yo le pregunto, ¿está correcto eso? ¿Está correcto eso? ¿Está correcto eso? Entonces, inventaban maneras y métodos y formas para quedarse con las propiedades y el dinero de la gente. Y esa es una de tantísimas pruebas que podíamos ver después cuando trabajemos con el asunto de la hermenéutica, cómo interpretar apropiadamente la palabra de Dios. Muy bien, el versículo 22, ¿cómo decía? Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque Cristo no andaba inventando. ¿Cristo hablaba con qué cosa? Con autoridad. Hablaba con propiedad. Él sabía lo que tenía que decir. Él sabía lo que estaba diciendo. Y él entendía claramente el sentido, el significado de las cosas. Cuando usted tenga tiempo, lea el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, y usted va a encontrar 6 antítesis donde Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Jesucristo no está contradiciendo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Lo que Jesucristo está precisando que esas tradiciones que ellos inventaron no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Oísteis que fue dicho esto, esto y esto, mas yo os digo esto, esto y aquello. 6 veces usa 6 antítesis para especificar y aclarar. ¿Quién es el maestro de los maestros? Jesucristo. ¿Quién vino a hacer que las cosas se cumplieran? Jesucristo. Jesucristo dice en San Mateo capítulo 5, versículo 17, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él mismo está diciendo, yo no vine a quitar nada, yo vine a poner las cosas en su lugar.
Todas esas fiestas ceremoniales que anunciaban el sacrificio del Mesías, del siervo sufriente, cuando Cristo muere, eso queda completamente, ¿qué? Anulado. Ya no hay que matar más corderitos porque ya Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya murió. ¿Se entendió? Por tal razón, Cristo está hablando con propiedad, con autoridad. Por eso dice aquí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A cuál de las escuelas de los rabinos fue Jesucristo? A ninguna. ¿Cuál de los rabinos le enseñó a Jesucristo? Ninguna. ¿Y saben quién fue que le enseñó a Jesucristo? Su mamá. Cuando tenga tiempo, lea un libro que se llama El deseado de todas las gentes, un capítulo que se llama La niñez de Jesucristo. Les recomiendo, si usted tiene niño pequeño o si va a embarazar a su esposa, que lea ese capítulo para que tenga una idea cómo era Jesús cuando era niño. ¿Se entendió? Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Recuerdan ustedes el método que estamos utilizando en este estudio? ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Y dónde está la cita bíblica que define ese método? En Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Ustedes saben que estaremos estudiando el libro de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Sí. Permita a Dios que tengamos tiempo porque el enfoque de Esdras y Nehemías tiene mucho que ver con el liderazgo. ¿Con qué tiene que ver? El liderazgo. Muy importante entender esos libros. Les recomiendo que lo comiencen a leer ya mismo. Muy bien, vamos al versículo siguiente. Recuerde que estamos hablando de la autoridad de la predicación, la autoridad en la predicación. ¿Quién le da autoridad a la predicación? Versículo 27, San Marcos capítulo 1, ¿cómo dice? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y qué dice ahora? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Tenía Cristo autoridad, sí o no? ¿Tenía Cristo autoridad sobre la naturaleza? Sí. ¿Sobre los demonios? Sí. ¿Sobre la enfermedad? Sí. ¿Sobre la muerte? Sí. Y es justamente lo que él va demostrando. En el capítulo 4 y 5 del Evangelio según San Marcos, usted encuentra exactamente esas cosas. Inclusive en el capítulo 3, versículo 5, el capítulo 5, versículo 7, los mismos demonios hablan. Y le dicen a Cristo, ¿por qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Ha venido para atormentarnos antes de tiempo. La pregunta es, ¿tiene Cristo autoridad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Cristo fue el que nos mandó a predicar, ¿tenemos que predicar con miedo? Lo que usted no puede hacer es inventarse las cosas. Si a usted le toca predicar, prepárese. Estudia, aprenda. Y cuando se para a presentar la palabra, hágalo con la dignidad que merece. ¿Cuáles son las 3 partes que debe tener un sermón? Número 1, bíblico. Número 2, muy bien. Número 1, bíblico. Número 2, y número 3, contemporáneo. ¿Y cuál debe ser la estructura básica o fundamental del sermón? Introducción, cuerpo y conclusión. Cuando usted está haciendo su sermón, lo primero que tiene que estar claro es que tiene que ser bíblico. Usted no puede predicar sus invenciones, sus inventos, sus caprichos. Tiene que ser como bíblico. ¿Y quién tiene que enfocar el sermón? Jesucristo, debe ser cristocéntrico. ¿Y la aplicación cómo tiene que ser? Contemporánea. Y entonces la pregunta es, ¿a quién primero debe ayudar el sermón? A mí. Si el sermón no significa nada para usted, si ese sermón no le ayuda de ninguna manera, no invente, amigo mío, porque usted va a estar sonando como una lata vacía. Pero si el sermón le ayudó, si el sermón fue una bendición para usted, entonces predíquelo en el nombre de Jesucristo, porque habrá poder en sus palabras. ¿Se entendió? Debe ser predicado el Evangelio, ¿por qué cosa dijo Jesús? Por testimonio. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio por testimonio y para testimonio a las naciones. ¿Quién es el que da el testimonio? El testigo. ¿Quién es el testigo? El predicador. ¿Es así o no es así? Cristo tiene autoridad. Cristo tiene toda autoridad, sobre todo, como creador, como redentor, como Señor, como Dios, como juez, como todo. Cristo tiene toda la autoridad. Y ya veremos al final cómo Él concluye en esa forma. Recuerde que estamos en un proceso. Estamos mirando a Cristo cuando comenzó su ministerio. ¿Reconoció Cristo que Satanás tenía autoridad en la tierra por el pecado? ¿Sí o no? Sí, pero esa autoridad la tuvo hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó. Ya veremos al final cómo Cristo dice, aquí se acabó el relajo, aquí mando yo.
Muy bien, veamos otro versículo más. Ponga cuidado. Sigamos con el siguiente versículo. San Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Después llamó a los 12. ¿Y qué dice? Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Y qué les dio? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién lo autorizó? Jesucristo. ¿Quién le dio autoridad? Jesucristo. Ahora, ¿qué significa autoridad? Significa soberanía. Significa derecho legal de dominar, derecho legal de hacer que se cumpla, derecho legal de imponerse sobre algo o sobre alguien. ¿Nos envió Cristo a predicar? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos ungió Cristo con su Espíritu Santo? Sí. ¿Nos dio su palabra bendita? Sí. Entonces, si usted hace las cosas como Él manda, no tiene que tener miedo para predicar. Pero asegúrese que usted está haciendo como Cristo manda. Aquí me detengo un minutito. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Cuando usted se para en un púlpito para predicar y usted cumplió con estos principios, no tiene nada que temer. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted ha caminado así como manda Dios y ha hecho como Dios establece, muchas veces sucede que usted está predicando y está hablando y usted dice, ¿y qué es lo que está pasando aquí? En la boca suya salen palabras que usted dice, pero bueno, y en su mente vienen ideas y todo se aclara de una forma que la gente se queda robada mirándole a usted como, wow, ¿y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Ahora, por ejemplo, la nena dice, no, a mí no me gusta predicar, me gusta el seminario. Cosa linda, mamá. Y allá, en los PowerPoint no funcionaron, pregúnteme qué tuvo ella que hacer. Telele, 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 telele. Y es una multitud, y telele, telele, todo de memoria, y yo me reía, decía, esta que no le gusta predicar con lo que da el seminario, ¿qué es lo que está haciendo? Y los versículos de la Biblia y todo, y la científica, porque la ciencia dice, porque fulano dice, 15 minutos, y pa. O sea, la predicación no es un invento de los hombres, la predicación es un invento de Dios. Y Él promete estar con usted y estar en usted cuando usted hace las cosas como Él manda. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estaba el Espíritu en Pedro cuando predicó en el día de Pentecostés? ¿Se arrepintieron y se entregaron a la gente? Entonces no hay que tener miedo, pero hay que conectarse. ¿Se entendió? El Señor Jesús dice que le dio, dice Marcos, que Cristo le dio autoridad a los discípulos, a los que envió de dos en dos, sobre autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ocurrió o no ocurrió? A ver, ¿sí o no? Muy bien, veamos el siguiente texto, el siguiente versículo. Esto es una cita que quise traerle de un libro que se llama Cristo nuestro Salvador, a página 44. Pero en realidad usted lo puede encontrar en el libro deseado toda la gente. Ahora, ¿cómo dice esta cita? Me gustó esa cita del Espíritu de Profecía. ¿Cómo dice? Vieron que Jesús no ostentaba las características de los ricos o grandes de este mundo. ¿Qué no ostentaba Cristo? Las características de los ricos o los grandes de este mundo. ¿Qué sigue diciendo? Su vestidura era común y sencilla, como la que llevaban los pobres. ¿Cómo era su vestidura? ¿Como la que llevaban quiénes? Los pobres. Pero en su rostro pálido y ansioso había algo que tocó sus corazones. En ese rostro vieron dignidad y ¿qué más? Y autoridad. Y cada mirada, cada facción de su semblante hablaba de ¿qué cosa dice? Compasión divina y de amor indecible. Cuando usted se para predicar, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Lo digo otra vez? ¿Qué es lo que la gente ve? Porque la gente cree lo que ve. Y lo que ve, por lo que la gente ve, le da un 83%. Es más, cuando usted se para a predicar, lo que usted dice solo le dan un 7%. ¿Cuánto le dan? Un 7%. Si usted no sabe preparar el ambiente para lo que va a decir, la gente se le desconecta y se va. Porque lo que usted va a hablar solo le dan un 7%. La gente le evalúa el peinado, la cara, la ropa,
la gente, la mirada, cómo usted se mueve, todo eso se evalúa. ¿Qué hace la gente? Evalúa todo eso. Y el contenido que usted se angustió tanto y se preocupó tanto, nada más le dan un 7%. Entonces, asegúrese de que usted está conectado. ¿Se entendió? ¿Cómo está usted? Conectado. Y ya hablaremos del aspecto psicológico en la predicación. Muy bien. ¿Podemos seguir? Adelante. Mateo 28, 18. ¿Qué dice ahora? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad, exusía, me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo le pregunto, ¿por qué a Cristo se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Acaso no la tenía? Póngase a pensar, póngase a pensar. Vuelvo a hacer la pregunta. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde la pregunta, ¿acaso no la tenía? ¿O qué es lo que él está diciendo? ¿O qué es lo que él quiere decir? ¿O qué es lo que está pretendiendo decir? ¿O qué es lo que él nos quiere aclarar? ¿Se acuerdan de 3 palabras que utilizamos aquí? Lo voy a fastidiar un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos de noemática, proforística y heurística? No se acuerdan, nada más lo dije una sola vez. Pero sí se acuerdan de lo que dice la Biblia, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos al libro de San Mateo capítulo 4. Vamos a entender el pensamiento de Jesús. San Mateo capítulo número 4. ¿Qué cosa encontramos en Mateo capítulo 4? ¿Qué ocurre en Mateo capítulo 4? ¿Qué encuentro hay? ¿Quiénes se encuentran en Mateo 4 en un monte, en el desierto? ¿Quiénes se encuentran? Jesús y Satanás. Y cuando se encuentran, ¿es un encuentro amistoso? Oh, muchacho, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Es un encuentro amistoso? No. Versículo número 3. ¿Qué dice San Mateo 4:3? ¿Qué dice? Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y con qué le contesta Cristo? Escrito está. Escrito está. Versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a un monte, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Versículo número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, ¿qué cosa le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Vete de mí, ¿quién? Vete de mí, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué cosa? Servirás. ¿Quién nos está hablando? Mateo. ¿Nos está hablando quién? Mateo. Ahora, cuando usted busca más adelante y le dice a Lucas, Lucas, ¿y qué fue lo que tú encontraste? Recuerde que usted es un investigador de la Biblia. Hay un libro que se llama Armonía de los Evangelios. Hay muchísimos libros que se llaman así, pero recomiendo uno. El autor se llama George Knight. ¿Cómo se llama? George Knight. Cuando usted lee algo en uno de los evangelios, es bueno que esto se entienda. ¿Ustedes saben que hay lo que se llaman evangelios sinópticos? Sinóptico significa que tienen el mismo enfoque. Está San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Cómo se llaman evangelios? Sinópticos. Cuando usted lee una historia en Mateo, mire a ver si se repite en Marcos y Lucas, que casi siempre se repite. Léala en los 3 y ponga cuidado los detalles que usted va a encontrar. San Lucas capítulo número 4. Vamos rapidito. San Lucas capítulo número 4. En San Lucas capítulo 4 usted va a encontrar algo interesante y detalles sumamente interesantes. ¿Qué dice el versículo 1 de San Lucas capítulo 4? Recuerde, estamos hablando de qué cosa?
¿La autoridad de quién? De la predicación. ¿Quién le da a la predicación la autoridad? Jesucristo. ¿Quién le da la autoridad a la predicación? La palabra de Dios. Estamos buscando cómo Cristo dice que Él le dieron toda potestad en el cielo y en la tierra. Y entonces, ¿qué aspecto de la potestad Él no tenía? Ahí es que vamos. San Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Y qué iban a hacer con Él en el desierto? Lo iban a tentar. ¿Lo iban a probar o no? Bien, como no tenemos tiempo para ver todos los detalles, vamos al punto. En San Lucas capítulo 6, versículo número 5, mire lo que dice Lucas que no dice Mateo. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 5? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿qué cosa? A ti te daré toda esta, ¿qué? Potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, ¿qué cosa dice? La doy. Mi pregunta, ¿era mentira o era verdad lo que estaba diciendo Satanás? Qué bueno, lo agarré porque la pregunta, como quiera que le respondieran, se iban a equivocar. Era una media verdad. ¿Qué es una mentira? ¿Engañó a Adán y Eva? Sí. Ellos le entregaron voluntariamente, miren, vengo aquí, por favor, si ustedes fueran tan amables, denme todo el derecho de gobernar la tierra porque yo la quiero gobernar. Oh, sí, como no, Satanás aquí la tiene. ¿Así fue? Los engañó, es una media verdad. Pero aunque fuera un engaño, aunque fuera media verdad, aunque fuera media verdad, le quitó la autoridad, ¿o no se la quitó? ¿Se la quitó o no se la quitó? Si Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo, si Satanás ofreció a Jesús riquezas y cosas de la tierra, ¿se la puede Satanás ofrecer a otra gente, sí o no? ¿Y se deja engañar a la gente? ¿Están entendiendo el asunto? Ahora, ¿qué potestad vino Cristo a recuperar a la tierra? El derecho, la autoridad de gobernar la tierra. ¿Quién era el príncipe de este mundo? ¿Y ahora quién es el jefe aquí? San Juan capítulo 12, versículo 30. ¿Se han dado cuenta que la Biblia se explica sola? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? San Juan capítulo 12, versículo 30. ¿Cómo dice el versículo 30? Juan 12, versículo 30. Recuerde que estamos hablando de la autoridad de la predicación. ¿Cómo dice el versículo 30? Juan 12, 30. ¿Cómo dice? Esa voz no vino por mí. San Juan capítulo 12, versículo 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quién? De vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué dice? El príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré, como dice, a mí mismo. ¿A quién le llama príncipe de este mundo? ¿Quién era el que gobernaba aquí antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara? Satanás. ¿Pero quién es el que tiene el derecho en la tierra a gobernar ahora? Por eso él dice al final de Mateo 28, 18, ¿qué dice? Toda potestad me es, ¿qué cosa? Dada. ¿Qué significa me es dada? No dijo toda potestad me dieron, toda potestad me darán. No, toda potestad me es dada. ¿Qué significa? La recibí ahora y la mantengo desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted predica, ponga eso en su cabeza. Cristo ganó la autoridad en la tierra, la potestad en la tierra, y le autorizó a usted que predique su palabra para que ese poder, autoridad que Él tiene, que ha puesto en la mano suya, funcione liberando a la gente. ¿Se entendió ahora la predicación? ¿Se entendió o no se entendió? Pero usted tiene que ser liberado primero. ¿Cómo libera un esclavo a nadie? Entonces asegúrese de su experiencia con Dios. Por eso la autoridad de la predicación la da Jesucristo. No tiene nada que temer. La autoridad de la predicación está afianzada en la palabra de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo le llama a Satanás
el príncipe de este mundo, pero ahora ha perdido su principado. Y usted dirá, ajá, ¿y por qué todavía sigue gobernando? Porque la gente ni le cree a Jesús ni le cree a su palabra. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si todavía aquí existe el mal, el pecado, la maldad y el diablo, porque la gente no se arrepiente. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con todos los seres humanos? ¿Cuántos grupos van a haber? Solo dos, los que suben y los que se destruyen. ¿O no? Sí. Entonces, dejémonos de cuento. La tierra todavía se puede vivir en esta tierra porque los cristianos están aquí. Cuando ya no estemos aquí, sino que nos vayamos con Jesucristo, aquí se arregla todo el mundo, compadre. La gente debería tener más cuidado cuando habla de los cristianos. Y debían tratarlo diferente y no maltratarlo. Porque todavía están vivos, porque estamos aquí. Pero cuando Cristo nos lleve de aquí, aquí se acabó todo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, señor, el tiempo es corto. Necesitamos involucrarnos en la predicación del Evangelio. Pero no es que vayan, no, métase usted también, compadre. No, que yo no sé. Pues métase, compadre. El Señor lo capacita y lo habilita, ¿o no? ¿Qué sabía Pedro? ¿A cuántas universidades fue Pedro? ¿Cuántos títulos tenía Pedro? Y Andrés y Juan, ¿qué cosas eran? Pescadores también, ¿qué títulos tenían? Ninguno. Jesucristo sorprendió a todo el mundo porque buscó los apóstoles de la calle. Oiga, ¿qué cosa? ¿Dónde lo buscó? En la calle. Así que si usted no sabe, usted es la mejor persona, mejor preparada para esto, porque no lo va a agarrar el orgullo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que está interesante la cuestión esta? Sí. ¿Está interesante o no está interesante? Sí. Recuerde lo que estamos diciendo. Antes de Cristo morir en la cruz, ¿tenía potestad y autoridad, sí o no? Sí. ¿Sobre qué tenía potestad y autoridad? Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad, tenía autoridad sobre la enfermedad, ¿sí o no? Sí. ¿Le dio autoridad a los discípulos? Sí. Pero ¿quién estaba como príncipe de este mundo? Cuando Cristo muere, lo sepultan y resucita, conquistó otra vez el derecho de gobernar la tierra, ¿sí o no? Sí. Entonces, por eso cuando Él se despide, dice, ahora, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, qué cosa linda. ¿Qué dice Cristo? Por tanto, en otras palabras, como ahora aquí mando yo, ahora le digo a ustedes, no le pido, le ordeno, vayan a predicar. ¿Lo dice o no lo dice? Por tanto, ¿qué cosa dice? Ir y hacer discípulos ¿a cuánto? A todas las naciones. ¿Y qué hay que hacerlo? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces hay que hacer, enseñarle todas las cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿tiene autoridad Cristo? Sí. Ahora tiene toda la autoridad. Sí. ¿Conquistó la tierra otra vez? Entonces, si la tierra le pertenece a Cristo, si Él tiene toda potestad y autoridad, y le dice a usted que vaya a predicar, ¿qué tiene que hacer usted? Venga al seminario, aprenda y salga a predicar, ¿o no? Sí. Es lo mismo pararse delante de un público a ver qué es lo que pasa, o usted teniendo por lo menos en la mano algo que presentarle. Es lo mismo. A mí cada campaña me pone muy nervioso, como ustedes no se pueden imaginar. No importa el lugar ni las condiciones, me pongo muy nervioso. Y la gente me ve tan sonriente y tan así, qué sé yo qué, que dice, mírate, fácil. Vaya a ver la madrugada como yo la pasé. Vaya a ver el tiempo que yo pasé de rodillas. ¿Usted se cree que el diablo va a estar con los brazos cruzados? Hasta para venir a la campaña el enemigo quiere interrumpirle a la gente. Una vez estamos dando una campaña en Tampa, Florida. Y una noche llegó una hermana como espantada. ¿Han visto esa gallina como cuando las corren y le dan con una escoba, que vienen con todas las plumas alborotadas? Así llegó la pobre hermana a la iglesia, con el pelo y así los ojos, así como... Diga, ¿esta qué le habrá pasado? Como cuando usted da una carrera, que le caen unos perros atrás, que usted corre y corre y se va de cabeza. Y cuando el sermón terminó, que esa hermana vino a contarnos su experiencia. Ay, mamacita linda. ¿Ustedes quieren oír la historia, no? Sí. El chisme es una cosa tremenda, señor. La hermana venía para la iglesia, creo que se llama la iglesia de Grace, y dice que venía por encima de un puente, y ella no sabe qué fue lo que pasó. Hay una cosa que le decía como que no vaya, que no vaya, que no vaya. Y ella decía, no, pues yo voy para la iglesia, yo voy a adorar a mi Señor, yo voy a oír la palabra de Dios, compadre. Y algo pasó encima del puente. Ella nada más se acuerda que el carro hizo así, en medio del puente.
y los carros que venían, y el carro de ella dando vuelta en medio del puente, dando vuelta, y cuando el carro se paró, ¡vut!, estaba al revés. Y ella se paró así, y todos los carros que venían, y se quedó ella así, cosa linda, y los carros se pararon. Y la hermana, asustada con el corazón en la boca, se salió del carro, todo el mundo la miró, pues, ¿qué pasó aquí? Y entonces volvió y se montó ahí mismo en el highway, hizo así, hizo acá, y volvió y cogió su ruta y llegó a la iglesia. Y algo decía, vete para tu casa. No, yo voy para la iglesia, me importa que me maten, yo voy para la iglesia. Y a la iglesia vino. ¿Entienden? Hay una lucha y una guerra fuerte. No venga muy deportivo de que a predicar, hermanos, no se arrodille, que usted verá lo que le puede pasar. Hay mucha gente cuadrosa que cree que esto es un asunto deportivo. Capítulo 14, versículo 30, San Juan. San Juan 14, 30. ¿Cómo dice Jesús? Recuerde que estamos hablando de Jesús. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Cómo dice? No hablaré ya mucho con vosotros. ¿Qué dice Jesús? Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice? Y él nada tiene en mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y les pregunto, ¿tiene Cristo potestad? Sí. ¿Quién le da la potestad a la predicación? Cristo. Adelante. La Biblia es hermosa y maravillosa. Ponga cuidado a este párrafo que está un poco extenso, pero nos habla de la autoridad de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 1, 18 al 23. Mire qué cosa linda. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles, ¿qué dice ahora? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dice ahora? Sobre todo principado, ¿y qué más dice? Y autoridad y poder y señorío. ¿Está Cristo sobre todo y por encima de todo el mundo, sí o no? Sí. Y mire qué cosa linda dice ahora. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién lo está mandando a predicar a usted? El que tiene todo poder y toda autoridad. Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Entendieron? ¿Por qué tanto miedo? Párese en el nombre del Señor. Asegúrese que estuvo de rodillas delante del Todopoderoso. Y asegúrese que usted estudió bien lo que tiene que decir. Y entonces deje que el Espíritu trabaje. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Quién le dio la predicación su autoridad? El Todopoderoso. Adelante. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Entonces, ¿qué dice? Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué dice ahora? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, como dice, día y noche. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es maravilloso saber que Cristo tiene todo poder y autoridad? ¿Que la ganó y la conquistó? ¿Sí o no? Veamos, terminemos con esto. De manera que entonces usted no tiene nada que temer. Asegúrese de estudiar su Biblia, asegúrese de preparar bien su material, su sermón, y asegúrese que sea bíblico, gramático, descriptivo. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Creen que valió la pena esto? ¿Podemos confiar en Cristo Jesús? ¿Podemos creer en la autoridad de Cristo? Bien, ¿ganó Cristo el derecho de recuperar la tierra? ¿La recuperó? ¿Nos envió a nosotros a predicar el Evangelio?
Entonces, ¿nos dio el cielo derecho de traer almas a los pies de Cristo Jesús para llevar al reino de los cielos? ¿Qué puede ser más valioso que eso? Dígame. Oiga, mire qué versículo interesante está en 2 de Corintios capítulo 5. Mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia porque Dios es tan maravilloso, tan hermoso, que a veces uno no puede ni entender. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo número 5. ¿Encontraron 2 de Corintios capítulo 5? Dice, vamos a leer desde el versículo número 17. ¿Cómo dice el 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Y dice ahora, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice ahora? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué dice ahora? Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué dice ahora? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa dice? Justicia de Dios en él. Mire el versículo anterior, el versículo número 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Número 1, ¿qué cosa somos? Somos embajadores de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahora, ¿cómo dice? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿No dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿Sí o no? ¿Y ahora con quién está Dios? Con usted y conmigo. No estamos hablando de un serafín, ni de un querubín, ni de un ángel. Estamos hablando del mismo Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? ¿Prometió Cristo el Espíritu Santo? ¿Vino el Espíritu Santo? O sea, no estamos hablando de un asunto de... No. Esto es serio. Es el mismo Dios que vendrá a la vida suya para el mismo Dios a través de usted. Entonces presentar la palabra. ¿Es una cosa maravillosa o no es maravillosa? ¿No reposó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? ¿Sobre los 120? Y transformaron el mundo entero. 120 gente campesina, 120 gente del pueblo común. Llenaron toda la tierra del conocimiento de Jesucristo. ¿Acepta usted el desafío? ¿Le gustaría ser uno de esos instrumentos del cielo? Señores, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Quién está en nosotros? Me gusta como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando usted está parado hablándole a la gente, y son tanta gente que usted no le distingue los rostros, y es tanta cara y tanta cabeza y una cosa que llega que usted no puede ver lo que hay al final. Y usted predique, ve que esa gente empieza a ponerse en pie. Y usted empieza a ver lo más cercano, cómo le corre la lágrima. Y comienzan a venir de allá para acá. Oiga, eso es una cosa maravillosa. Niños, jóvenes, adultos, gente mayores y ancianos. Gente muy anciana. Eso es maravilloso. Y usted sabe que usted no tiene ni poder ni autoridad para hacer una cosa como esa. Pero ¿quién fue que habló a través de usted? Es hermoso esto, querido. Vamos a ser sinceros. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Y cuando uno lo vive, es que uno le ve más sentido. Yo pienso que no es hermoso, es una maravilla. Cuando cosa le da, papá. Es maravilloso entonces. ¿No le parece? ¿Le gustaría vivir esa maravilla? Fájese con su sermón. Fájese le dura el sermón porque lo van a tener que presentar, van a tener media hora. Y después que esto termine hay unos anuncios que tenemos que dar. Ahora, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero es maravilloso servirle a Dios. A mí me gusta cuando vengo aquí y lo veo a ustedes porque como que aterrizo. Pero cuando usted se planta allí en una plataforma y ve esta multitud de gente, qué cosa linda.
Y usted ve el poder de Dios. Y la gente viene y se le acerca y le abre su corazón y le dice, en esta última campaña vino una familia completa, el papá y la mamá y los 2 hijos. Y viene el papá y me dice, mire, le quiero hacer una pregunta. Digo, sí, ¿cómo no? Mi hijo se quiere bautizar. Digo, ¿cómo no? Eso no es problema. Vamos a hacer una cita con el pastor para que se reúnan y hablen con el niño. Y dice el papá, no, pero lo que pasa es que nosotros nos queremos bautizar todito. Digo, no me diga. Me dice, sí, es que hace mucho que estamos yendo a los sermones. Y él es a mi esposa, bueno, ya entendimos esto, aquello, lo otro, y ya tenemos toda la doctrina conocida. Así que si al pastor se le ocurre pasar por aquí, nos bautizamos todos. ¿Y si a usted se le ocurrió? Digo, pues mire que se me va a seguir ocurriendo. Cosa linda, mamá. Qué lindo cuando vimos esa familia bautizándose. El chiquitín tuvo que esperarse porque estaba demasiado chiquitín. Pero ya el hermanito que estaba grande, con una edad apropiada, el papá y la mamá, allá fueron los 3. Y yo le digo, ¿usted cree que yo me pongo triste cuando veo esas maravillas? Entonces usted puede ganar todo el dinero que usted quiera, todas las propiedades que usted quiera comprar, pero todas esas boberías se van a quedar aquí. Pero las almas van para el reino de los cielos. Se imagina cuando todo este relajo termine, que ya vivamos en el cielo. Qué cosa rica será, Pastor Nicolás, que usted pase por cualquier barrio del cielo. No tengo otro nombre, yo no sé si ya se llaman barrios, organizaciones, cómo se llamen. Oye, que donde quiera que usted pase encuentre gente que usted ayudó a conocer a Jesús. Qué cosa linda. ¿Por cuánto tiempo va a ser eso? ¿Y los millones que usted tiene, cuánto tiempo lo van a durar? No sé, yo digo, esa es la cosa, eso es lo que yo digo. El humano es como medio ridiculón, porque, oiga, no tiene nada aquí y se pierde lo de allá. ¿O no? Tanto afanar. Cálmate, compadre. ¿Qué dice Mateo 7:33? Más buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas vendrán. Yo termino con una pregunta para que el ángel cierre su informe. ¿Acepta usted el desafío de ser la voz de Dios? ¿Cuánto lo acepta? Levante la mano. Alabado sea el nombre. ¿Acepta ser la voz de Dios usted también, amigo mío? Amén, amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias. Señor, gracias. Gracias por Jesús, gracias por la Biblia, gracias por su presencia, gracias por su amor. Gracias, Señor. Qué privilegio, Dios mío, qué privilegio. Como si Dios rogase por medio de vosotros. Qué privilegio, Dios, Padre querido. Señor, le entregamos todo hoy. Haga que amemos su palabra, pero más que eso, que le amemos a usted. Y haga los cambios necesarios en nuestra vida para que el Santo Espíritu nos llene con su presencia y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, continúe con nosotros haciéndonos entender y comprender la autoridad de la predicación que viene de Jesucristo y de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.